Solo Jesucristo transforma y su reino es un reino de gozo. Entonces ellos dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el vino, que beba del añejo, quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aquí el Señor Jesús está dando una respuesta a aquellos que insistían, ahora sí, eso es, que insistían en la religiosidad, en la religión, como la manera de ganar el favor de Dios, como la manera de poder acercarse a Dios. Y es por esto que llegan aquí a hacer una pregunta estos discípulos de los fariseos, estos discípulos de Juan, como aparece también en otros de los evangelios de Mateo, van con esta pregunta trampa. Tú sabes que hay preguntas trampa, ¿no? Hay preguntas que le hacían a Jesús para ver si podían criticarle, a ver si le podían pillar en algo, a ver si podían de alguna manera pues echar por tierra su palabra o echar por tierra su persona. De estas preguntas que son para humillar. A veces nosotros hacemos preguntas que lo que queremos es humillar a la otra persona, ponerle en evidencia. Poner en evidencia como que no sabe, como que no puede, como que no tiene capacidad. Y las personas que odiaban a Jesús, que tenían muchas cosas en contra de Jesús, que envidiaban a Jesús, muchas veces hacían preguntas trampa. Los fariseos eran uno de ellos. Bueno, ¿a quién tenemos que darle el tributo? ¿Al César o a Dios? ¿A quién le tenemos que dar el tributo? Y muchas cosas así preguntan. Y cuando la resurrección, ¿con quién se va a casar ese que tuvo 7 mujeres? Porque como tuvo o 7 maridos, ¿con cuál va a estar? Y entonces siempre había algunos que hacían preguntas trampa. Y en este caso estos hombres muy religiosos le preguntan a Jesús porque ellos están viendo que los discípulos de Jesús no están siguiendo la religión como ellos lo hacen. Y ellos dicen: un momento, ellos están viviendo una vida muy fácil. Ellos están viviendo una vida sin sacrificio. Ellos están viviendo una vida religiosa que no encaja en lo que nosotros estamos haciendo. Por lo tanto, ellos están mejor que nosotros. Dice: ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista, que ya estaba en la cárcel, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los discípulos de los fariseos también ayunan, hacen también lo mismo, y tus discípulos, Jesús, son ¿qué? ¿Comilones o qué? Ellos no se toman en serio la religión, ellos no se toman en serio las cosas de Dios, que son bien graves y serias, y ellos están comiendo y bebiendo tranquilamente, y tú lo permites. Tú eres un maestro de Israel, tú eres un profeta de Dios, tú eres un hombre de Dios, y no haces las cosas como nosotros las hacemos, como de toda la vida se han hecho. Tú no mandas a tus discípulos que hagan lo que los discípulos de Juan, porque Juan fue un profeta de Dios, un hombre de Dios, y sus discípulos, mira, ayunan y oran muchas veces. Y los fariseos también son muy estrictos en la fe, pero vosotros estáis viviendo una vida muy relajada, ¿no? Vosotros coméis y bebéis. No estáis agradando a Dios, no estáis haciendo las cosas bien, porque no os estáis sacrificando como nosotros.
Y observa el por qué van con esa pregunta. Porque esos hombres no están pendientes de cómo agradar a Dios y cómo servir a Dios. Están pendientes de quién. ¿De qué? ¿De qué están pendientes? De compararse, ¿no? ¿Por qué vosotros no lo hacéis igual? Oye, mira, la barriga me hace... porque ayuno. ¿Y tus discípulos qué? ¿Están echando barriga, Vas a la casa de Zaqueo, allí se come bien, allí se bebe bien. Vas a la casa de tal. ¿Por qué vosotros no estáis haciendo lo mismo? Y ellos se comparaban y entonces criticaban a Jesús y a sus discípulos porque, según ellos, todo el mundo tiene que hacer lo que ellos decían o lo que ellos hacían. ¿Y por qué hacían eso estas personas? Porque estas personas no entendían qué es el reino de Dios. Los discípulos de Juan ayunaban porque Juan fue enviado para preparar el camino del Señor y la nación entera estaba en pecado y había que arrepentirse. Juan predicaba el evangelio del arrepentimiento, la buena noticia de que Jesús venía, pero hablaba del arrepentimiento, del bautismo de arrepentimiento, y ellos entonces vivían una vida separada del mundo en ayuno y en oración para mostrar que toda la nación tenía que arrepentirse y volverse a Dios y no estar de fiesta sino de lloro por el pecado. Y los fariseos no lo hacían por ese motivo, lo hacían para exhibir su justicia. Y tú seguramente te acordarás de aquella parábola que Jesús contó del fariseo, del publicano. Van los dos hombres a orar al templo, ¿te acuerdas? Y allí en el templo el fariseo dice: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Yo no soy injusto, yo no soy ladrón, no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¡Wow! Te tienen que dar un premio. Tristemente, los seres humanos, cuando perdemos el contacto con Dios, la comunión con Dios, lo sustituimos ¿por qué? Por normas, por tradiciones, por religión. Como no tenemos el poder del Espíritu, como no tenemos la gracia de Dios trabajando en nuestra vida, como no estamos enamorados de Dios, como no conocemos el poder del reino de Dios en nosotros, entonces lo sustituimos por cosas. Hacemos cosas para, de esta manera, creernos mejores y creer que lo estamos haciendo muy bien. Y estos hombres ayunaban y oraban, pero ¿por qué lo hacían? Hay algo que decir aquí. Bueno, hay bastante que decir, pero voy a intentar resumir todo lo que pueda. Jesús había dicho que el ayuno es bueno. Jesús no estaba en contra del ayuno. Mateo capítulo 6 nos dice bien claro: cuando ayunéis, no dice no ayunéis nunca. No, cuando lo hagas, hazlo bien. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Mateo capítulo 6. No pongas la cara de cordero degollado. Lava tu cara. Ponte maquillaje. Que nadie sepa que estás ayunando. Hazlo para Dios. Y tu Padre, que te ve los secretos, te recompensará en público. Pero si tú quieres ayunar, hazlo para el Señor, no para nadie más. Al igual que dice cuando des la limosna al pobre, que no lo sepa nadie. Tú le das la limosna a un pobre y cierra tu boca, no te estás diciendo toca la trompeta, aquí estoy. No, hazlo para el Señor. Y el Señor te recompensará en su momento. Luego entonces Jesús no está en contra del ayuno. Claro que no. Él explica cómo se debe hacer el ayuno. Sin embargo, cuando esos hombres le acusan de que los discípulos no estaban ayunando, Jesús sale en defensa de ellos contándoles después esa parábola tan interesante, tan maravillosa, que vamos a hacer un vistazo ahora. Pero ten paciencia un momento. ¿Por qué ayunaban tanto estos hombres? ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era el problema? En la Biblia solo hay un ayuno obligatorio. 1 al año, que no hace daño. 1. El día de la expiación en el pueblo de Israel, que se celebraba una vez al año, el día del arrepentimiento, el día del volverse a Dios,
El Señor dice en el libro de Levítico que había que humillar nuestras almas. Eso de humillar nuestras almas quiere decir ayunar. El pueblo entero tenía que pedir perdón por el pecado, tenía que presentar el sacrificio de expiación, es decir, de limpieza del pecado para borrar el pecado. La nación entera debía arrepentirse, debía devolverse a Dios y era obligatorio que todos ayunasen. El ayuno se celebraba desde la puesta del sol hasta la salida del sol, es decir, que no eran de 24 horas ni siquiera, era de sol a sol. Y se hacía una vez al año para volverse a Dios en arrepentimiento. Eso es el único ayuno que Dios ha mandado. No hay ningún otro más, ni uno solo. Pero los religiosos decían, parece que Dios ha puesto poco, vamos a poner otros más. Y a veces otros hombres ayunaban, ¿pero por qué? Porque tenían graves problemas. Cuando uno estaba muy enfermo y se moría, ayunaba y oraba a Dios, Señor, ten misericordia. Pero eso no era una obligación, era algo que alguien hacía de su voluntad porque estaba buscando al Señor por algún motivo, de una angustia especial que tenía, de un hijo que se moría, de un problema grave que tenía, para buscar algún favor especial de Dios. Entonces ese ayuno era voluntario, no obligatorio. No hay ningún ayuno obligatorio en la Biblia, solo uno, si fuésemos israelitas, claro. Ahora ya estamos en otra época, en otro tiempo. Sin embargo, los ayunos voluntarios que aparecen en el Antiguo Testamento siempre eran ayunos que tenían que ver con una situación grave de pecado, una situación grave de enfermedad, de peligro, una situación que era importante que se ayunara. Por ejemplo, la reina Esther lo pidió, ¿verdad? Ella dijo que todas ayunen y oren a Dios, porque tengo que presentarme ante el rey y me va a cortar el cuello como no me ponga el bastón así. Y le tengo que pedir que salve al pueblo. Y ella dice que todos ayunen y oren para pedir ese favor especial del Señor. Y así fue que el Señor lo concedió. Pero entonces, ¿por qué Jesús está hablando aquí de que ellos no ayunaban? Bueno, lo primero es que, como todo lo que tocamos los seres humanos, como estamos manchados con el pecado, aún las cosas buenas nosotros las estropeamos. Somos unos manazas. El pueblo de Israel convirtió el ayuno en una exhibición de hipocresía y de orgullo increíble. Y si no, échale un vistazo a Isaías 58 y verás ahí. Porque dice el verdadero ayuno, dice Isaías 58. Y el pueblo de Israel se queja y dice, porque ellos dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. El pueblo de Israel se queja, pero Señor, hemos ayunado, hemos humillado nuestras almas y tú no nos haces caso, ¿qué pasa? Y Dios dice, he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Pero qué ayuno es ese? Humilláis vuestras almas, ayunáis, pero engañáis a los trabajadores y sois opresivos, sois injustos. Dice el versículo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ellos decían, si ayunamos y oramos a Dios, Él nos va a escuchar, pero ellos mantenían una vida de pecado. Y dijo Dios, ¿para qué tenéis ese ayuno? Eso no vale para nada. Lo que necesitáis es arrepentimiento, no dejar de comer, sino dejar de pecar. Eso es lo que tenéis que hacer. Y es más, dice versículo 5, es el tal ayuno que yo escogí, que un día aflija al hombre su alma, incline su cabeza como junco, haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Eso es el día agradable del Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese es el ayuno que yo escogí. ¿Estáis aquí todavía? ¿No os habéis dormido ya? ¿No? ¿Veis qué es lo que Dios está diciéndole? Déjate de ayuno ya y empieza a vivir agradándome. ¿Para qué ayunas si luego ves al pobre y no le ayudas?
Tu hermano está desnudo y no le das lo que necesita. ¿Por qué haces todo eso? Pues es una pura hipocresía. Y por eso Jesús dice: cuando ayunéis, hacedlo de la mejor manera, del modo correcto. Ahora bien, dicho esto, Jesús defiende a sus discípulos y se defiende también a sí mismo, diciéndoles que ellos estaban muy equivocados, porque la religión de esos hombres es una religión de los muertos. Los muertos, cuando alguien se muere, es el que no tiene ganas de comer. ¿A que sí? ¿No? Cuando alguien se muere, ayunas. ¿Sí o no? Si estás muy triste, bueno, habrá otros que no ayunen, ¿no? Que se depriman y lo combaten comiendo, pero normalmente si estás muy triste no tienes ganas de comer, ¿o sí? Normalmente no. Y estos hombres religiosos, para ellos el ser creyente, el seguir a Dios era una cosa de tristeza, de sacrificio, de esfuerzo. Era una cosa de trabajo. El trabajo duro hará que Dios me escuche. Los sacrificios que yo hago por Dios, eso me dará la recompensa. Al final, mis oraciones y mis ayunos llegarán al cielo y Dios me va a dar la bendición que yo necesito, que yo requiero, lo que yo le pido de Él. Porque yo estoy amontonando méritos, estoy amontonando medallas, y la medalla del ayuno ya la tengo preparada ahí. La religión de esos hombres es una religión triste, una religión de esfuerzo, una religión no de gozo, sino de tristeza. Ayunamos 2 veces a la semana, o sea, Dios había dicho 1 vez al año, a no ser que hubiera un caso excepcional en que tú hicieses un voto al Señor, una promesa al Señor y dedicases tiempo para orar por algún motivo grave. Pero ellos decían 2 veces a la semana. ¿Pero de qué le valía eso? Dios, te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Es decir, todo tu ayuno de la semana no había rebajado tu orgullo. Porque dice Jesús que el publicano que estaba allí golpeaba su pecho y no decía cuántas veces he ayunado, cuántas veces he dado, qué buena persona soy, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y dijo Jesús: ese hombre bajó a su casa justificado, pero el otro no. Luego entonces, el ayuno no quita el orgullo. No. La oración tampoco quita el orgullo. La religión no quita el orgullo. ¿Qué es lo que quita el orgullo? Jesucristo. Es el único que quita el pecado. Y esos hombres, si no estaban unidos a Cristo, por muchos ayunos que hicieran, no les iba a servir de nada. Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre eso. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 20... Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os sometéis? ¿Por qué vivís ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Es decir, ahí está el ayuno: no comer, no gustar, no tocar. ¿En conformidad a qué? ¿A mandamientos de qué? De hombres, ¿no? A mandamientos de hombres, a doctrinas de hombres. Cosas que se destruyen con el uso, cosas que no sirven, cosas que caducan, cosas que no traen ningún provecho. Y dice el versículo 23: tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, ¿qué dice después? No tienen valor alguno contra los apetitos, contra las concupiscencias, contra las cosas de la carne. Es decir, esas cosas: no comas esto, no comas lo otro, prohibido esto, prohibido lo otro, humíllate de esta manera, hazlo de más allá, niégate a ti mismo, haz no sé qué cosa. Eso vale para duro trato del cuerpo, para mostrar humildad, para todas estas cosas, pero no tiene valor para quitar el pecado. Solo Cristo puede hacerlo. Entonces le dice el Señor, o Pablo le dice a los colosenses: ¿para qué vais a guardar esos mandamientos de hombres si eso no te funciona? Si eso no vale es un placebo, no te va a salvar, no te va a sanar, no te va a transformar, no va a quitar tu pecado.
Cuando leo esto recuerdo la biografía que leí que me impresionó mucho, la biografía de Hermann J. Heger. Él era un cura muy devoto de la religión católica y se metió en un monasterio en la orden más estricta que había, la más que llevaba a rajatabla todo eso de los ayunos, las oraciones, los rezos, no sé cuánto. Y había un acto voluntario de humillación que hacían los monjes que querían en el monasterio. Y ese acto de humillación consistía en que el que quería se ponía en el pasillo de la capilla católica, se tiraba así con los brazos boca abajo, y ese acto consistía en que todos los que estaban allí pasaban por encima de él como si fuera polvo, para mostrar que él era como polvo y que todos sus compañeros podían pasar por ahí. Imagínate el obispo gordo cuando pasara por encima de él, porque ahí estaban todos muy delgados, pero a lo mejor el arzobispo tenía alguna barriga, imagínate. Y dice que esa es una broma, ¿no? Pero dice este hombre que él lo hacía como un acto de humillación, y entonces se tiraba allí, y mira, en el monasterio todos decían: Hermann, qué devoto es, qué humilde, mira, se ha tirado ahí para que todo el mundo lo pisotee como si fuera polvo. Y el hombre se tiraba allí y nadie se atrevía a hacerlo, muy poco se atrevía a hacerlo. Entonces todos los que había en el monasterio, los que hubiera, si había 100, como si había 100, no sé los que hubiera, no me acuerdo cuántos había, pasaban por encima de él y todos le alababan a Hermann: este hombre qué bueno es, qué humilde. ¿Y sabe lo que cuenta Hermann J. Heger? Dice: cuanto más me pisaban por encima, más crecía mi orgullo. Es tremendo esto. Esas cosas no quitan las pasiones de la carne, no las quitan, no funcionan. Y por eso Jesús habla de algo que sí funciona. ¿Y qué funciona? El vino nuevo. El vino nuevo no consiste en no comer o no beber, sino beber del vino nuevo que trae Cristo. Mira, y esto sí que es maravilloso, porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y sabes, el Señor le responde de esta manera, dice: ¿pueden acaso los invitados de la boda estar en ayuno cuando están con el esposo, cuando están con el novio? Claro que no. ¿Tú te imaginas eso? Te vas a la boda y dices: lo siento, pero estoy en ayuno. Y el esposo te dice: te voy a pegar así con la mano abierta, que vienes a mi boda y vienes a ayunar aquí con la cara de cordero degollado. ¡Hombre! Mira, cuando se casaban en Palestina no se iba nadie de viaje de bodas, no tenían dinero, no, eso es una costumbre moderna. Cuando uno se casaba, ¿sabe lo que se hacía? No solo las bodas duraban mucho tiempo, pero no porque la boda fuera de un montón de tiempo, sino porque los esposos abrían su casa y los amigos de los novios iban allí todos los días a pasar un rato con ellos, a divertirse con ellos, a tomarse un vino allí, a hacer una comida. Y esa era la semana nupcial. Y ellos abrían su casa y todos los días después del curro venían los amigos: vamos a la casa de los novios, ¡oh, qué bien que estamos aquí! Venga, vamos a bailar, vamos a tomarnos algo. Y las bodas duraban una semana, no porque estuviera una semana de juerga, sino porque por las tardes siempre iban allí y los trataban de una manera especial, porque eran los amigos del esposo, los amigos de la esposa, celebraban siempre y comían juntos por la noche, pasaban un rato ahí y volvían al día siguiente. Y eso era la celebración ¿cómo sería eso? El viaje de novios. No había viaje de novios, sino que venían los amigos. Estaba bien eso, ¿no? Era más barato, no tenía que coger ningún barco ni nada. Y escucha, ¿te imaginas que el novio se casa y está ahí con su esposa y dice: bueno, oye, que toda la semana estamos aquí, tenemos preparado aquí el ternero, le vamos cortando las chuletas, venid aquí todos los días a estar con nosotros? No podemos, estamos en ayuno. Pero hombre, que yo me casaron más que una vez y a lo mejor no me caso más nunca. Es mi boda,
estoy muy contento. No me digas que vas a venir con cara de, no, que no puedo. No. Entonces Jesús dice, mira, no le pidas a los invitados, a los amigos del esposo. Entonces Jesús dice, yo soy el esposo que vengo a la boda con mi esposa, que es la iglesia. Ellos son mis invitados, son mis amigos, son mis discípulos. Yo estoy con ellos. Ellos que tienen que estar contentos ahora, porque un día yo no estaré con ellos. Y ya Jesús estaba advirtiendo de la muerte. Y ahora no van a ayunar ellos porque el Señor está con ellos, yo estoy con ellos, son mis amigos, estamos celebrando la bendición del reino. Pero un día les será quitado, y ya Jesús les advierte en Juan capítulo 15, les advierte que van a estar tristes. Juan capítulo 16, versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Se refiere a la cruz, ¿verdad? Y vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús está diciendo, vais a estar tristes porque voy a morir en la cruz, voy a ser sacrificado, voy a ser quitado, como dice Isaías 53, pero volveré a vivir, os volveré a ver y vuestra tristeza se convertirá en gozo y así estaréis gozando siempre de mí. No, amigos, el ayuno no está indicado para los cristianos, no es una orden para los cristianos, porque nuestro Señor no está muerto, no estamos de entierro, Él vive. Y por lo tanto nosotros disfrutamos de las cosas que Dios nos da. La religión ha dicho, Semana Santa tienes que ayunar. Otros de la religión dicen, tal día tenemos que ayunar, tal día no se puede comer esto, no se puede hacer lo otro, pero porque no tienen el vino de Dios. ¿Tú sabes cuál fue el primer milagro que Jesús hizo cuando se dio a conocer a los hombres, se dio a conocer a este mundo? ¿Cuál fue el primero? Se metió de bodeguero el Señor. Fíjate lo primero que hace. Pasa de carpintero a bodeguero en un día. Bueno, más que bodeguero, de maestro, de enólogo. Y Jesús se va a una boda. Todos los milagros que Jesús hizo son señales. Tú sabes que una señal indica algo, es un símbolo de algo. Entonces Jesús le invitan a una boda. El vino se les acaba, se ve que les gustaba bastante el vino aquel. Sería de de Tomelloso. Les gustaba bastante el vino allí y tal, o había muchos invitados, que a veces pues iban muchos invitados, se acaba el vino y entonces la madre de Jesús, María, Jesús, no tienen vino, porque ella sabía que Jesús podía hacer algo. Y entonces Jesús le dice, bueno, todavía no ha llegado mi hora, no tienes conmigo, bueno, por favor. Y entonces le dice, haced lo que Él os diga. Y entonces Jesús manda a traer las tinajas de agua, las convierte en vino. ¿Y por qué lo hace eso? Después el maestresala, el hombre que se dedicaba ahí, oye, ¿qué has hecho? Has puesto primero el vino peleón y ahora pones el vino nuevo, el vino bueno. ¿Esto qué es? ¿Por qué has puesto antes? Esto lo se hace al revés. Primero cuando han bebido mucho, que ya se han bebido el vino malo, y después ya el vino bueno para degustar. Y Jesús, ¿por qué hizo ese milagro? Porque su venida era alegría, era gozo, era bendición. Y cuando la gente se iba a una boda y bebía un poco de vino, que no se emborrachaba nadie, todos se alegraban, pero nadie se emborrachaba. Eso nunca estaba bien visto y era algo vergonzoso y era algo condenado por la sociedad y por la palabra de Dios. Pero cuando la gente bebía allí, se alegraban y danzaban y bailaban y se reían, eso era un motivo de alegría. Jesús fue a una boda, no fue a enterrar a nadie. De hecho, cuando a los entierros que Jesús fue para resucitar. ¿Sí o no? Se fue al de Lázaro y dijo, Lázaro, venga, que todavía no es hora, salta afuera. Y al niño del ataúd, venga. Y a la chica, Talita Kumi. No, Jesús
ha traído alegría. Y el vino es el símbolo de la alegría, de la bendición. Pero mira, Jesús dice, ahora estamos en el tiempo de la alegría. Y dice, vosotros no entendéis esto porque se lo explica con una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia que intenta ilustrar algo que todos podían entender. El traje viejo no se puede remendar con tela nueva, ¿o sí? Queda fatal. Porque el traje viejo, primero que está descolorido. Porque como sea como el traje que tenía mi padre, que se compraba un traje y ya con ese te enterraban, con ese te casabas y con ese mismo te enterraban. No había más. Pues ya el color ya variaba un poco. Entonces si se rompe el traje y le pones, ya el color cambia y entonces la tela nueva tira de la vieja, queda fatal, queda una chapuza, queda horrible. Entonces dice Jesús, nadie hace eso. Porque la tela nueva es para el traje nuevo. La tela vieja es para el traje viejo. Vosotros sois tela vieja y no queréis admitir lo nuevo. Mi reino es el reino de lo nuevo, pero vosotros estáis hechos unos carcamales. No entendéis. Y después pone el ejemplo de los odres. ¿Qué era el odre? El odre es el cuero. Antiguamente no había tinajas, no había barriles. En las pieles de los animales se secaban, se les daba la vuelta, se limpiaban bien y se les ponía algo para guardar el vino dentro de los pellejos. ¿Y qué pasaba? Que la piel, pues evidentemente se contrae, se expande y se contrae. El vino nuevo nunca se ponía en las pieles nuevas recién preparadas. ¿Por qué? En las pieles viejas. Porque las pieles viejas se quedan acartonadas, se quedan rígidas. Ya no se pueden extender, expandir. Y cuando se ponía el vino nuevo en una piel vieja, el vino nuevo fermenta. El vino nuevo está todavía en actividad, no está reposado. Entonces, ¿qué pasaba? Que era tal el poder que el vino nuevo tenía en la piel vieja que rajaba el pellejo y todo el vino se desperdiciaba. ¡Madre mía, qué desastre! Se caía el vino y se rompía el pellejo. Y el bodeguero tenía que irse para el paro. ¿Qué se hacía entonces? El vino viejo se dejaba en el odre viejo, en el pellejo viejo. Porque el vino viejo ya no tiene poder. El vino viejo ya no tiene fuerza. Ya se quedó tranquilo ahí. Ese vino está ahí. Pero el vino nuevo, el vino joven, ese tiene fuerza y hay que meterlo en un odre joven también. ¿Qué quiso decir Jesús con esta parábola? Bueno, a mí me gusta el vino añejo, pero últimamente me gusta más el vino joven. Verás, dice Jesús, el que prueba el vino añejo y lo bebe durante mucho tiempo, ya no quiere el vino joven porque dice, el añejo es mejor. La vieja religión judía se habían habituado tanto a beber de ese vino viejo que cuando Jesús trae el vino nuevo del Espíritu, de la gracia, del gozo, del perdón, de la vida abundante, de la salvación, cuando trae el vino nuevo de la esperanza, de la seguridad, del regocijo verdadero, de la boda, ellos dicen, nosotros lo que queremos es nosotros lo que queremos es es lo que queremos. No queremos el vino nuevo. Y dice, ¿tú sabes por qué dijo eso Jesús? Porque su reino tiene que ser recibido en corazones nuevos. ¿Lo pillas? De igual manera que el vino nuevo tienes que meterlo en los pellejos nuevos, porque están preparados para expandirse, están preparados para resistir, están preparados para curar el vino y para que mejore todo. Pues de la misma manera hace falta un corazón nuevo para recibir el vino nuevo de Dios. El corazón viejo no lo va a recibir. Y estos estaban con sus ayunos, con sus cosas, con sus quejas y críticas, con su religión de esfuerzo, con su religión de obras, con su religión muerta.
Y Jesús dijo: yo traigo el vino nuevo, yo traigo alegría y gozo, yo traigo un cambio, una transformación, yo traigo el Espíritu de Dios, y vosotros no lo queréis. Lo que queréis es el vino añejo de siempre. Por lo tanto, vosotros no estáis preparados para esto. No estáis preparados para tomar el vino de la gracia, el vino del Espíritu, el vino del poder que yo traigo. Vosotros estáis tan acartonados, estáis tan endurecidos, estáis tan rígidos en vuestra propia religiosidad, os habéis conformado con vuestros propios mandamientos de hombres y vuestras tradiciones, vuestras costumbres, vuestras cosas, y estáis tan encorsetados con esas cosas, estáis tan sujetos con eso, que cuando viene algo nuevo de parte de Dios, decís: no, cuidado, eso me va a hacer daño, a ver qué me va a pasar. Y entonces no estáis en lo que yo traigo, porque lo que yo traigo es el vino joven. Yo traigo la bendición verdadera y vosotros no la queréis. Queréis lo viejo. Qué triste, hermanos. Voy a terminar. Qué triste esto. Porque en esa parábola Jesús está denunciando a estos hombres que su religión le cerraba la puerta al Señor. ¿Qué cosa, no? La religiosidad de ellos cerraba la puerta al Señor mismo, a la bendición más grande, que es Jesús mismo. No solamente que ellos rechazaban a Jesús y cerraban la puerta al Hijo de Dios, sino también querían imponer su religión, imponer su criterio, imponer sus costumbres a otros para que hagan lo mismo que ellos, con el fin de que sean tan desgraciados como ellos. Es así. Voy a decir 3 cosas. Espero que nadie se enfade. Y si os enfadáis me da igual. Pero las voy a decir. La primera de ellas es: hermanos, Jesucristo es gozo. Jesucristo es vino nuevo. Jesucristo es la bendición en persona. Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. No tenemos que vivir con miedo. No tenemos que vivir como si estuviésemos en un monasterio. No tenemos que vivir en constante afligir nuestras almas, en constante tener terror, en constante pensar que Dios nos va a condenar o castigar o todas estas cosas. Eso ya lo hizo Cristo. Él se llevó ya toda nuestra condenación. Entonces, hermanos, disfrutemos de la vida, disfrutemos de todo lo bueno que Dios nos da. Bébete una copa de vino si quieres, y si no, bebe agua. Tú haz lo que tú quieras, pero vive para Dios, disfruta del Señor, disfruta de las cosas de Dios, porque Jesús dijo: yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El Espíritu ha sido dado a nosotros, y el reino de Dios no consiste en comer esto sí y comer esto no. No consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la nueva era, el nuevo pacto del Señor trae bendición para nuestras vidas, la alegría, el regocijo de saber que somos de Dios, y por lo tanto nosotros tenemos que regocijarnos, porque nuestro esposo, aunque está en el cielo, nos ha enviado el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No tenemos que ayunar porque dicen: es que Cristo se ha ido y ya no sabemos cuándo va a volver. Un momento, va a volver en persona, eso es verdad, pero dice: no os dejaré huérfanos. No estamos huérfanos, Cristo está presente, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la promesa de que vaya donde 2 o 3, Él está en medio de nosotros, tenemos al Señor, no estamos huérfanos, no estamos de luto, no estamos de tristeza, no tenemos que estar viviendo en ayunos y en lloros y en lamentos. Tenemos que vivir en el gozo de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Y esta es la primera cosa. La segunda que tengo que decir es: deja que el Señor te dé vino nuevo. Es que tenemos tanto miedo. No nos pasa eso, ¿no? ¿Y si el Señor me quiere bendecir ahora de una manera que a mí, que yo no me lo espero, que yo nunca lo he sentido así, que yo nunca lo he mirado así? Deja que lo haga. ¿Qué problema hay? No tengamos miedo. Si venimos a la iglesia, no tengamos miedo. Aquí está el Señor.
Y si el Señor toca nuestro corazón y un día queremos postrarnos en el suelo y llorar y humillarnos, hagámoslo. ¿Qué problema hay con eso? Y si el Señor quiere que un día pues estemos cantando alabanzas 1 hora, hagámoslo. Y si el Señor quiere que estemos un día intercediendo, pues intercedamos. No pasa nada. Es el vino de Dios. Es vino nuevo. Y Dios no es aburrido. Dios siempre tiene vino nuevo. Así que, hermanos, no estemos... No sé, esa manera de describirlo así, ¿no? No, relájate. Esa es la segunda cosa. La tercera y la última. Porque son las 7:25. Es que, hermano, tu historia estaba muy bien, pero era un poco larga. Que Dios te bendiga. Voy a decir la última cosa. ¿Sabes lo que me gusta tanto de este pasaje? Es que iba a predicar sobre otra cosa, pero es que estudiándolo me ha llenado el corazón. Cómo Jesús, de manera tan sencilla y tan maravillosa, nos muestra que ser de Él es lo mejor que te puede pasar. Porque un cristiano es alguien que está lleno de vino, pero no en el sentido de ser un borracheras. Tú ya lo sabes lo que quiero decir. Quiere decir que Él compara el ser hijo suyo o el ser creyente, el ser seguidor de Él, con alguien que siempre tiene gozo. Vino. ¿Y el vino es un alimento? ¿Sí o no? Sí. Ya lo creo que es. Mira qué hermoso estoy yo. El vino es un alimento, sí. El vino también es medicina, porque cuando se cayó el buen samaritano le curó con... y Pablo le dice a Timoteo: no bebas solamente agua, bebe un poco de vino, que siempre estás enfermo, a ver si con el vino te mejoras. El vino es medicina también, pero el vino es símbolo de regocijo, símbolo de gozo. En la palabra de Dios por todas partes del Antiguo Testamento, cuando Dios habla de la bendición, de la restauración del pueblo, siempre dice: os sentaréis cada uno debajo de su parra a comer y a beber vino. Luego entonces el Señor compara a su iglesia con un viñedo, ¿sí o no? Sí, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y dice el Señor que su iglesia es una plantación de viñas a las cuales el Señor va a buscar las uvas, ¿no? Luego entonces el Señor compara a un cristiano con alguien lleno de vida, alguien que no esté en un pellejo reseco con vino añejo, sino alguien que tiene vida dentro de él, que el vino nuevo se ponía en el odre nuevo porque tenía vida. ¿Has ido alguna vez a alguna bodega? ¿Sabes lo que pasa con el vino nuevo? Que tocas la tinaja y está caliente, porque está por dentro el vino trabajando, está haciéndose. Y Jesús dijo: mi reino es el vino de Dios dentro, y hay vida. Y cuando termina, qué bueno es. Ser cristiano es tener vida. Ser cristiano es dejar de llorar. Ser cristiano es dejar de compararse con otros. Ser cristiano es tener el gozo de Dios y no preocuparse de que si este lo hace, eso va más allá. Ser cristiano es estar de boda, tener vino de Dios dentro. Ser creyente es que el vino viejo del pecado, de la religiosidad y del orgullo lo dejas a un lado y tomas el vino nuevo de la gracia y de la bendición de Dios. Yo no sé cuál es el vino que vosotros queréis. No sé si os gusta más el añejo o el vino joven, pero os voy a contar una cosa, aunque Emilio se enfade. Yo guardaba en mi casa, y esto ya está haciendo Lidia así como diciendo: yo ahí en que me acuerdo de eso. Mira, verás lo que pasó en Jaén. Nosotros guardábamos de antes de casarnos, eso fue hace un siglo, no tanto, pero medio siglo, un cuarto de siglo ya, llevamos ya unos cuantos años. Pero resulta que antes de casarnos, una compañera de Lidia, de los estudios, nos regaló una botella de vino. Y yo lo guardé ahí para un día, para cuando tenga un hijo varón.
Pues no pudo ser. Pero bueno, habrá que beberse el vino también, no sé, no me está dejando ahí. Entonces resulta que tenía ahí guardado ahí varias botellas de vino que me habían dado, y las guardé ahí para una cosa especial, no sé, para un momento especial. Y un día llamo a mi amigo, que no es creyente, pero tenemos muy buena amistad, mi amigo Francisco, el dueño de la discoteca. Fíjate que amigos tengo, un dueño de discoteca. Bueno, que espero que esto no lo oiga nadie. Y lo llamamos para cenar en casa. Nosotros vamos a su casa a comer. Ellos nos llevamos muy bien, somos como una familia. Entonces pues ellos vienen a casa y me dice Francisco: oye Fran, ¿llevo vino? Digo, no, que tengo aquí un vino yo. Tengo aquí una botella de 20 años, de no sé cuánto, y tengo otra que le robé a mi padre cuando me casé, y tengo otra que, bueno, se lo robé, pero bueno, es igual. Ahí lo tengo. Voy a parecer a este hombre contando la historia. Resumo. Llega allí Francisco y dice: dame para acá las botellas de vino que yo las voy abriendo. Ya estamos preparando la comida y estoy poniendo la mesa, y él abre la botella de vino, la huele y dice: este vino no vale para nada, ¿eh? Digo, ¿qué? No me digas eso, Francisco, que el vino tiene 20 y pico años ya. Dice: mira cómo está, lo echa en el vaso, un color horrible, como la infusión que hizo el otro día no sé quién. Bueno, fatal, el color horrible. Digo, no me digas que se ha estropeado el vino. Y dice: mira, te lo voy a decir una vez. El vino, cuando pasa mucho tiempo en la botella, se va perdiendo cualidades y ya no vale para nada. Y estaba horrible. Espera, Francisco, que tengo otra botella más. Ábrela. Este está peor. Bueno, y ahora que vino vamos a beber. Dice: como yo sabía lo que podía pasar, me traje yo una botella de vino. Sí. Gracias a que mi amigo trajo vino joven, pudimos tomar en la cena algo de vino ese día. Porque si no nos toca beber agua del pantano. El vino viejo que yo pensaba que era tan importante ya no valía. Y sabes una cosa, eso pasa con la vida también. Esto vamos a observarlo, esto sí que es bueno, porque como esto lo hacían hace 40 años, pues esto también lo tenemos que hacer nosotros. No, Dios hace nuevas todas las cosas. El vino viejo se convierte en vinagre. El vino viejo pierde sus cualidades, pero el vino nuevo que el Señor nos da siempre es joven y siempre trae bendición y siempre es para nuestro bien, para nuestro gozo. Amén. ¿Cuál es el vino que tú quieres? El Señor. Eso es. Iba a decir, no es que me gusta el joven. Bueno, el del Señor siempre es el mejor. Y el vino de la religión, el vino viejo de la religión, échalo por el sumidero y busca al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el vino de Dios en nosotros. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Querido Señor, Dios nuestro, queremos en este